Compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. En esta noche quiero continuar enseñando acerca del propósito de la vida, según la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del propósito de la vida? Es un tema muy interesante, un tema profundo y multifacético, que aborda de diversas perspectivas a lo largo de la Escritura. Y voy a seguir hablando acerca de este tema para que seamos bendecidos a través de la palabra de Dios. Saludos a los que nos escuchan a través de la radio, saludos a los que nos escuchan a través de la televisión, a través del internet. Oramos. Padre eterno, te doy gracias en esta hora, Señor, por darme el privilegio de poder compartir tu palabra con toda la audiencia de la radio Fe y Esperanza, con la audiencia a través del canal Fe y Esperanza, a través de las redes sociales y los canales de YouTube. Señor, en esta noche sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Sabemos que tú estás acá con nosotros. Sabemos que tu bendición está sobre nuestras vidas, que tú tienes el control de todas las cosas porque eres un Dios soberano, Señor. Pero en esta noche queremos dejar al Espíritu Santo que sea el que ministre la vida de todas las personas que nos escuchan en la radio, en la televisión, en las redes sociales. Señor, que sean ellos bendecidos a través del Espíritu Santo, que sea el Maestro por excelencia en esta noche, porque sabemos que Él está en nosotros, está dentro de nosotros, y Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el que nos ilumina, el que nos conduce por donde nosotros deberíamos de caminar, por caminos de vida, por caminos de luz. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén. Así que estábamos hablando que hablar sobre este tema es un tema muy profundo, un tema muy multifacético, que aborda desde diversas perspectivas a lo largo de las Escrituras. A lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento podemos encontrar principios y enseñanzas que guían a los creyentes, que nos guían a nosotros sobre el propósito divino para la vida humana, para el ser humano. Y vamos a ver algunas ideas centrales de la Biblia que ofrece respecto al propósito de la vida. Vean, uno de los propósitos por el cual Dios nos creó a nosotros es con el propósito de honrarlo, de respetarlo, de glorificar su nombre. Vean qué importante es esto. Estoy tratando de recapitular un poco de lo que estuve enseñando en la sesión pasada. Pero uno de los propósitos por el cual Dios nos creó a nosotros, porque recordemos que estábamos hablando acerca de el propósito general que Dios tiene sobre la raza humana, pero también sobre el propósito específico que Dios tiene con cada uno de nosotros de manera individual, de manera particular. Aún con familia Dios tiene propósitos especiales, con pueblos, con naciones. Pero estamos hablando acá de uno de los propósitos por el cual Dios nos creó, es el honrar y glorificarle, el tenerle respeto. Cuando hablamos de respeto, estamos hablando de aquel temor, aquella honra, aquel respeto hacia Él, el obedecer su palabra,
ese respeto que nosotros debemos de tenerle a Dios por lo que Él es. El Dios que dice la Biblia que es, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios de amor, el Dios de justicia, el Dios bueno, el Dios verdadero, el Dios fiel. Imagínense cuántos atributos y cualidades podemos aprender de Él según la Biblia. Por eso debemos honrarle y glorificarle a Él. Isaías 43:7 dice: a todos los que son llamados por mi nombre, a los que creen para mi gloria, los formé y los hice. Con ese propósito Dios creó al hombre. Con ese propósito Dios creó al hombre. Para que le honremos, para que le glorifiquemos a Dios. No para que nosotros vivamos una vida lejos de Dios, apartado de Dios. Porque el ser humano que vive una vida independiente de Dios es una persona fracasada, es una persona que vive sin paz, vive una vida totalmente a la deriva y buscándole el propósito a la vida, razones a la vida en otras cosas, y no la va a encontrar, porque la única razón o la única fuente donde usted puede encontrar el sentido a su vida, el por qué está acá en la tierra, quiénes somos, para dónde vamos, es en Dios nada más, porque Él fue el que nos creó. Imagínense, Él fue el que nos creó. Él fue el que nos formó, como dice acá Isaías 43:7, a todos los que son llamados por mi nombre, a los que creen para mi gloria, los formé y los hice. Entonces el propósito principal de la vida del ser humano, del creyente, del hombre, es honrar y glorificar a Dios. ¿Para qué fue creada la humanidad? ¿Con qué propósito fue creado el hombre? Fue creado para relacionarse con Dios y reflejar su gloria. O sea que el ser humano no puede vivir una vida alejada de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿con qué propósito lo creó? Lo creó para que tuviera una relación íntima con el Padre. Veamos, nosotros miramos en la Biblia cómo Dios se comunicaba con esta pareja en el huerto del Edén. No había ningún impedimento, ningún obstáculo para poderse comunicar. El problema fue cuando ellos quisieron hacer las cosas a su manera y las cosas cambiaron. Y de ahí cambió para toda la humanidad totalmente, porque entró el pecado del hombre. Y desde ese momento que Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios y ellos decidieron hacer las cosas a su manera, es desde ese momento que el hombre no le ha ido bien en este mundo. Porque a nadie le va bien que viva una vida separada de Dios. Jesús mismo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Hablamos un poco de la filosofía, que la filosofía tiene el deseo de comprender profundamente el mundo. Imagínense, la vida, el ser humano y todo aquello que nos rodea. Y todo aquello que nos rodea. ¿De qué manera? Usando la razón, usando la lógica. Y así están mucha gente, y no es malo realmente, pero ¿cuál es el problema? Que muchos de estos filósofos están tratando de buscarle el sentido a la vida, el origen de las cosas, haciendo a un lado al creador de todo el universo, al creador de todo lo que existe, al creador del ser humano. O sea, nunca van a encontrar el sentido de la vida, la razón de por qué estamos aquí en esta tierra, si lo andan buscando a través de su lógica y su razonamiento fuera de Dios.
Nunca lo van a entender, jamás. Querer entender el mundo que nos rodea, dejando a un lado a un Dios soberano, a un Dios omnipotente, a un Dios que nos hizo y nos formó a nosotros. Entonces, Dios con ese propósito nos creó. Dios creó al ser humano para que viviéramos en comunión con Él e hiciéramos su voluntad. No para que viviéramos una vida totalmente independiente de Dios, o siendo autosuficientes, o nos creamos que no necesitamos de Dios. Y así vive mucha gente. Así vive mucha gente que para ellos no necesitan de Dios. El asunto es que un día nos vamos a enfrentar con el Señor cara a cara y vamos a entregarle cuentas al Señor. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 dice que así que comáis y bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que lo hagamos para la gloria de Dios. Todo. Por eso Dios nos creó para eso, para honrarle y glorificarle a Él, para alabarlo, para adorarle, para obedecer su palabra, sus mandamientos. Ese es uno de los propósitos por el cual Dios nos creó, imagínense. Una de las ideas centrales que nosotros podemos encontrar en la Biblia es específicamente el ser adoradores, el honrar y el glorificar a Dios. Nosotros no podemos vivir una vida alejado de Dios. Qué triste es que el ser humano, desde que nace, nunca llega a conocer a Dios. Todas esas personas que mueren sin el conocimiento de la verdad, todas esas personas que mueren rechazando a Dios, viven una vida frustrada, una vida miserable, una vida totalmente sin sentido. Quizás buscaron la razón, el sentido a la vida en otros lugares, en otros lados, y no lo pudieron encontrar. O por el mismo orgullo, el mismo ego, nunca quisieron conocer a Dios, porque para ellos creer en Cristo Jesús, en Jesucristo, aquel que dio su vida por él y por mí, era una locura, porque muchos creen que lo que hizo Cristo en la cruz prácticamente fue un fracaso. El creer en un ser que lo crucificaron y murió como el peor delincuente en esa cruz, para muchos es un fracaso. Por eso decía el apóstol Pablo, para muchos es locura. Pero para aquellos que hemos entendido y hemos conocido a Dios, y que el Señor nos ha quitado la venda de sus ojos, sabemos que no es así. Que todo era un plan de Dios, y que Dios tiene el control de todas las cosas, y que Él, así Dios le plació, desde antes de que nosotros viniéramos a este mundo, ya todo lo tenía planeado, todo lo tenía diseñado. Entonces, otro de los propósitos de Dios es que nosotros debemos de vivir en relación con Dios. El ser humano fue creado con un deseo innato de conexión con su Creador. Por eso, desde un principio, desde que nace el hombre, el ser humano busca a quién adorar. Y algunos, desde un principio, el ser humano, imagínense que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham era un hombre que adoraba el sol, la luna, las estrellas, los árboles, era un idólatra por completo. Pero Dios se le reveló y se le apareció a él.
y le enseñó a quién verdaderamente debía adorar, al igual que Dios hizo lo mismo con el pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto, y en el desierto se le reveló y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Se le reveló a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. En otras palabras le dijo: yo soy el Dios eterno, el que siempre ha existido, el que siempre será por los siglos de los siglos de los siglos, y no hay otro Dios a quien debéis adorar. Entonces el ser humano, con ese deseo innato que trae desde que nace, desde que se va desarrollando y creciendo de la niñez a la adolescencia, tiene aquel anhelo y deseo de adorar algo. Dios nos creó con eso. Por eso imagínense mucha gente equivocada adorando a muchas criaturas. Pero Dios a sus hijos se le ha revelado. Y qué bendición es que Dios se nos ha revelado de manera muy especial a cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de su hijo, a través de su Hijo Jesucristo. Imagínense. Y muchos de nosotros que hemos creído en Él, hemos creído en el Dios eterno, en el Dios verdadero, Dios se ha revelado de manera personal a nuestras vidas. Y es real. No es cuentos de Pancho Madrigal. Desde el principio, Dios se presenta como un ser que puede tener una relación, una comunión con el hombre, buscando una relación personal con las personas. Imagínense, lo vemos en la vida de Adán y Eva. Lo vemos ahí, hermano, en la vida de Adán y Eva. Lo vemos como Dios desde un principio creó al hombre con ese anhelo y con ese deseo de tener esa relación. Pero ¿qué pasa? Que el hombre no quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de Dios. Quiere vivir su vida a su manera, porque él se la cree que sabe más que Dios, y que es un ser que es autosuficiente y que no necesita nada de tener esa relación con el Señor. En Génesis 3:8, miren lo que dice acá. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oh, tu voz en el huerto. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero aquí lo que estamos viendo es cómo Dios se relacionaba con el hombre. Y dice que se paseaba al aire libre y hablaba con ellos. Pero aquí ya Adán y Eva habían caído de la gracia de Dios, habían pecado. Porque ellos se creyeron el cuento del mismo diablo que le dijo que si comían del fruto prohibido iban a ser como Dios. Y esa mentira la estamos viviendo aún en este pleno siglo XXI todavía, porque hay religiones muy conocidas, sectas, de que ellos dicen que el hombre es un Dios. Es decir, dicen: nosotros podemos ser dioses, nosotros evolucionamos y podemos llegar a ser Dios, al igual que Dios. Imagínense, esa secta todavía enseña eso. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde viene eso? Viene desde el huerto del Edén, desde que Satanás le metió la mentira, le sembró esa mentira a Adán y Eva. Entonces, si vemos este pasaje de Génesis 3:8, refleja la intimidad y comunión que Dios deseaba
para con la humanidad en el Edén. Y sigue siendo el modelo para los creyentes. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo para crear ese enlace, ese medio por el cual nosotros podemos comunicarnos con el Padre. ¿Quiénes se pueden comunicar con el Padre? Todos aquellos que han venido a Cristo, que han reconocido esa obra de Cristo Jesús en la cruz, para que se rompiera ese puente, ese obstáculo, esa barrera, y pudiéramos nosotros tener esa libertad de ir al Padre, de podernos comunicar con el Padre, porque no había manera. La relación, la comunión con el Padre estaba rota. Estaba rota. Por eso cuando Cristo muere, inmediatamente se rompe el velo en dos, indicando que todos tenemos acceso a entrar al lugar santísimo, al Padre. No solo los sumos sacerdotes, no, ahora todo aquel que ha creído en Jesucristo Jesús tiene ese derecho y tiene ese privilegio. Antes no lo podíamos, nosotros no teníamos esa bendición, ese derecho. Entonces, el propósito de la vida que Dios ha establecido es que le honremos a Él, que le glorifiquemos a Él, que respetemos, que obedezcamos, que hagamos su voluntad. Pero también estamos mencionando que es también tener esa comunión, esa relación con Él. Por eso nos creó a Él, para que tuviésemos esa relación con Él, una relación genuina con Dios a través de la fe. Y en la Biblia vemos ejemplos como Abraham tuvo esa relación con el Señor. Imagínense qué relación muy especial, que dice que Dios le puso el nombre el amigo de Dios, y por su fe dice que fue justificado y fue llamado amigo de Dios, el Padre de la fe. Y vemos también cómo Dios ha querido desde siempre, desde el origen del hombre, desde según la Biblia, la historia bíblica, que el hombre tiene 6.000 años de haber sido creado y bíblicamente, porque la ciencia dice otra cosa. Dios saca al pueblo de Israel, lo lleva al desierto, y allí en el desierto 40 años manifestándose hacia ellos de una manera sobrenatural, de una manera muy especial. No crean, esa experiencia que tuvo el pueblo de Israel, ningún pueblo la ha tenido. Ningún pueblo sobre la faz de la tierra ha tenido esa experiencia que tuvo el pueblo de Israel. El conocer al verdadero Dios, al creador de todo el universo. Nadie más lo ha tenido, ningún otro pueblo tuvo esa experiencia. Y Dios lo hizo para que ellos sirvieran de ejemplo y para que fueran testigos oculares, y a través de ellos esparcieran ese mensaje y dieran testimonio del Dios verdadero. Y Dios mismo le dijo: ¿por qué lo he traído aquí? Para que me conozcáis, para que tengan intimidad conmigo, para que sepan quién soy yo, por qué propósito yo lo traje a este mundo, a la tierra. Dios habló con el pueblo de Israel, imagínense cómo hablaba a través del profeta Moisés. Y aún así el pueblo de Israel se volvió terco y duro.
Y a veces nos pasa a nosotros así también, porque imagínense el pueblo de Israel hablando y hablando Dios con ellos. Los montes se sacudían, la voz de Dios se escuchaba sobre todo el campamento, sobre todo el área donde ellos estaban, y se escuchaba como una voz de estruendo. O sea, nadie le podía contar cuento, era Dios hablando al pueblo de Israel. A través de los milagros. Imagínense todas esas cosas que vieron ellos. Conocer al verdadero Dios. Entonces, eso es lo que Dios desea de nosotros, una relación genuina con Él, a través de la fe. Entonces, ¿qué quiero compartir con usted esta noche? Que usted no puede vivir alejado de Dios, porque Dios te creó con el propósito de que le conozcas a Él, de que tengas comunión con Él, porque no podemos vivir una vida nosotros separados de Dios. Jesucristo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Otro de los propósitos de Dios es cumplir con su voluntad. Entonces, la vida humana, el ser humano, tiene el propósito de cumplir con la voluntad de Dios. Jesús enseñó que la voluntad de Dios no era solamente un conjunto de normas y reglas, sino que aparte de las reglas, de las normas, en ese tiempo, recuerden que cuando Jesús vino conforme en el tiempo de la ley, pero Jesús lo que quería Él compartir era que nosotros viviéramos una vida de obediencia al Señor, una vida al servicio de los demás, en lo que podamos ayudar. Eso era el propósito, el propósito que Jesús enseñó en ese tiempo y que está en la palabra de Dios. Cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué dice Mateo 22, 30, Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39? Amarás, miren lo que Jesús compartió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es el primer mandamiento, porque ese ha sido el propósito de Dios para el hombre: glorificarle a Él, honrarle a Él, respetarle a Él, amarlo, obedecerle, honrarlo, respetarlo, tener comunión con Él y hacer la voluntad del Padre. Dice Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese ha sido el deseo de Dios desde un principio para con el hombre, y Jesús mismo hace mención en ese pasaje: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y ahí tiene que ver con obedecer a Dios, amarle, respetarle, obedecerle, honrarle, porque Él es Dios y no hay otro fuera de Él. No hay otro. No existe otro Dios. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el pasaje, en la sesión anterior estábamos compartiendo uno de los pasajes bíblicos en Isaías 43:10. Por aquí lo ando. Miren qué bonito este pasaje. Dice: ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí. Dios quiere que le conozcamos a Él. Y ese ha sido desde un principio el anhelo, el deseo de Él. Dice: son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Y luego dice: antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno
después de mí. Por eso es que Dios siempre vemos en la Biblia que Él se identifica y dice, no hay otro Dios, no hay otro Dios, aparte de mí no hay otro. Y a Moisés le dijo, cuando se le reveló, yo soy, dile al pueblo de Israel, yo soy el que te ha enviado. Y le estaba diciendo, en otras palabras, yo soy el único Dios, el Dios eterno, el que ha existido por toda la eternidad, el que siempre será el Dios eterno, el Dios de todos los siglos y los siglos. No hay otro. No hay otro. Y si andan adorando a otro Dios, que se vuelvan a mis caminos, porque no hay otro Dios. Entonces, ese ha sido el deseo de Dios. Amar, dice, miren, es uno de los primeros mandamientos y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y vemos otros pasajes de la Biblia en Efesios 2:10 que lo compartimos también, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando podamos, cuando tengamos la oportunidad, el Señor nos ha mandado a eso. Así, el propósito de la vida incluye no solo la relación personal con Dios, sino que también hacer su voluntad. Hacer su voluntad a través de la buena obra, servir a los demás y vivir en amor y justicia. A eso nos ha mandado el Señor. A eso nos ha mandado el Señor. Y otros pasajes en la Biblia que podemos encontrar en Romanos 8:29, que un propósito fundamental del creyente es ser transformado a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios anhela en nosotros. O sea, que para el hombre es imposible, pero Dios sabe que Él está obrando en cada uno de nosotros. Entonces, un propósito fundamental en la vida del creyente, en la vida cristiana, es ser conformado a la imagen de Cristo. Dios quiere que cada día nosotros nos vayamos pareciendo más a su Hijo Jesucristo. O sea que no solamente se trata solo de existir, sino de creer en santidad y ser más semejante a Jesucristo y reflejar su carácter. Entonces ese es el anhelo de Dios, que cada día nosotros nos parezcamos más a Cristo. Y el Señor va a ir cada día en la vida de nosotros preparándonos, moldeándonos, formándonos para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció, a los que también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ese es otro de los propósitos fundamentales de Dios con el creyente, que nos parezcamos a Cristo. Ahí el Señor nos quiere llevar, ahí el Padre nos quiere llevar. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces Dios anhela eso, desea eso,
que cada día nos acercamos o nos acerquemos a la imagen de Cristo. El Señor quiere eso de nosotros y Él se va a encargar de ir tratando con la vida de cada uno de nosotros. Él va a tratar, nos va a procesar, va a ir moldeándonos a nosotros para que nosotros nos vayamos acercando a la imagen de Cristo. Recuerden que dice la Biblia que Él nos creó a su imagen y a su semejanza, y el anhelo de Él es que nos parezcamos como a Cristo. Y Él se va a encargar de ir poco a poco, hermano, poco a poco ir trabajando en aquellas áreas que nos hacen falta a nosotros, porque no somos perfectos. La Biblia habla claramente que estamos en un proceso de formación, y cuando la Biblia se refiere a perfecto en algunos términos, en algunos pasajes de la Biblia, se refiere a la madurez que nosotros vamos alcanzando, y en eso es lo que quiere el Señor, que lleguemos a esa madurez. A esa madurez. Quiere que nosotros lleguemos para que cada día nos parezcamos más a Cristo. La vida cristiana, como hablábamos en unos segundos, implica un proceso continuo de crecimiento espiritual. Por eso en la vida de nosotros el Señor está constantemente tratando con nosotros. De una u otra manera, cada circunstancia en la vida, todo lo que atravesamos, todo lo que pasamos, es parte de la formación, es parte del proceso, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Sin las pruebas, sin las luchas, sin el proceso, es difícil que usted y yo podamos crecer. Es difícil que podamos crecer. Podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, muchos conocimientos teológicos, pero la verdadera universidad, la verdadera escuela, es cuando Dios nos lleva al desierto, y ahí nos va preparando. Y esto no es de un año, no es de 2 años, es de toda la vida, para mientras el Señor nos llama a su presencia. El proceso, la formación en el cristiano, en el creyente, no es nada más de 2 años, o solo porque vino usted, le entregó su vida al Señor y ya tiene 10 años de ser cristiano y ya se acabó. No. Así como en lo secular, así como en cualquier disciplina, uno nunca deja de aprender. Así es en la vida espiritual. Nunca dejamos de aprender. Siempre el Señor nos está enseñando. Siempre tenemos que ir creciendo de forma espiritual. Cuando crecemos espiritualmente es donde el creyente se renueva. Nos renovamos en nuestro interior. Nuestra mente tiene que ser renovada, nuestro espíritu. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. Lo hace el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Como decíamos al principio, para ser más como Cristo, para parecernos más a Él. Cristo es nuestro modelo a seguir. Él es nuestro modelo a quien debemos de seguir. Así quiere Dios de nosotros. Imagínense que Cristo es nuestro modelo, que Él quiere que nos parezcamos más a Cristo en la forma de pensar, en su forma, en sus palabras y en acciones. Así quiere Dios de nosotros. Otro de los propósitos que Dios, ¿verdad?, nos creó a nosotros, y por qué estamos aquí en la tierra, es que debemos amar y servir a los demás en lo que Dios nos ha delegado, en lo que Dios nos ha dado, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades, nos ha dado recursos en que podamos ayudar.
Entonces, en esa área que Dios nos ha capacitado, nos ha moldeado, debemos ayudar a otras personas cuando se nos presenta la oportunidad. Dice, un propósito esencial de la vida, según la Escritura, es amar a los demás. El amor es central en las enseñanzas de Jesús. Esa era la enseñanza de Jesús. La parte central de la enseñanza de Jesús era el amor. Y se considera el mandamiento más importante después que dice la Biblia que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Después de ese mandamiento, que es el primer mandamiento, el segundo es amar a los demás. ¿Y por dónde tenemos que comenzar? Comenzar con nuestra esposa para los que somos casados, comenzar con nuestros hijos por ahí y luego con los demás. Porque es difícil, si no amamos a Dios, si no respetamos a Dios, ¿cómo vamos a respetar a nuestras esposas? ¿Cómo vamos a amar a nuestras esposas? ¿Cómo vamos a amar a nuestros hijos? Dígame, es difícil. Y si no ama a su esposo, si no ama a sus hijos, mucho menos que ame al vecino, al prójimo, a como dice la Biblia, es difícil. Entonces tenemos que comenzar con las personas más cercanas. Entonces, ese es el mensaje central de la Biblia, de las enseñanzas de Jesús. En Mateo 25, 35, 40, Mateo 25, voy a buscarlo acá en la Biblia. En el Evangelio de Mateo, versículo 35, miren lo que dice Jesús. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos a beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, acá en este pasaje Jesús explica que el servicio a las personas necesitadas es en realidad un servicio hacia Él mismo. Eso es lo que enseña Jesús. Cuando ayudamos a la gente que tiene necesidad, de hecho, cuando se nos presenta la oportunidad y vamos por la calle o vemos a alguien que podemos ayudar y vemos la oportunidad y lo hacemos, lo que está tratando de explicar Jesús acá, que cuando lo hacemos para la gente que es necesitada, en realidad lo hacemos para Él mismo. Eso es lo que acabamos de leer. Y luego dice en Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis uno a otro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Entonces, a través de esta enseñanza de Jesucristo resalta que vivir para los demás y servir y mostrar amor es fundamental para cumplir con el propósito divino. O sea, eso nos ha mandado el Señor. En otras palabras, nos ha mandado el Señor a amarlo a Él, respetarlo, obedecerle. Y si amamos a Dios, también tenemos que amar a nuestros semejantes. Es algo contradictorio que si yo no amo a Dios, ¿cómo voy a amar
a, a mis semejantes, a mi prójimo. ¿Quiénes son mis prójimos? Mi esposa, mis hijos, el prójimo, las demás personas. Por eso es difícil que un hombre, si no ama a Dios, ¿cómo va a amar a su esposa? ¿Cómo la va a respetar? Es ilógico. Y viceversa, la mujer igual. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Si no ama a Dios, no respeta a Dios, no tiene respeto a su palabra, no es obediente, mucho menos que lo haga con sus semejantes. Entonces, cuando Jesús enseña esto del amor y el servicio a los demás, son una forma de vivir en armonía con los mandamientos de Dios. Otros de los propósitos por el cual Dios nos ha creado acá en la tierra. ¿Qué propósito? ¿Por qué estamos aquí? Es testificar de Él, difundir su evangelio. Una vez que conocemos a Dios, el Señor quiere que también le demos a conocer a las demás personas y hablemos de Él con las demás personas. Por eso el Señor escogió a 12 discípulos, para que estos 12 fueran y compartieran el evangelio de lo que habían aprendido del Maestro. Por eso el Señor se les reveló, por eso Dios se le reveló al pueblo de Israel en el desierto, para que le conocieran a Él y después ellos hablaran del Dios verdadero, al igual que los profetas. Igual. Entonces, la Biblia también establece que el propósito de la vida es compartir las buenas nuevas de salvación y reconciliación con Dios. ¿Cómo el hombre puede reconciliarse con Dios? ¿Cómo? Eso es lo que Dios nos manda a nosotros. Que el hombre se dé cuenta que está enemistado con Dios, podríamos decirlo así. No hay comunión con Dios cuando el hombre está viviendo una vida en desobediencia con Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Evangelio? Que por eso vino Cristo a reconciliarnos con el Padre. Y por eso quiere Dios que nosotros le enseñemos a la gente y decirle que tienen que reconciliarse con Dios. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es el puente para poder llegar al Padre, para poder reconciliarnos con Dios? Es Jesucristo. Ese es el medio. Entonces usted tiene que venir a Cristo y pedirle que los perdone de sus pecados. Tiene que venir a Cristo y reconocer esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario, reconocerlo como su Señor, como su Salvador, y aceptarlo a Él como su único Señor y Salvador. Y de esa manera se rompe esa barrera, se cae esa barrera, y usted tiene el acceso libre al Padre, y de esa manera usted llega a reconciliarse con Dios. Porque todos estábamos, hermanos, éramos enemigos de Dios. Estábamos, dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces el Señor quiere que nosotros compartamos las buenas nuevas de salvación y reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Por eso nosotros no nos podemos quedar callados, realmente. Tenemos que hablar de Jesucristo, tenemos que decirle a la gente cuál es la manera de que te puedes reconciliar con Dios, cuál es la manera de que puedes ser salvo. Tenemos que hablarle a la gente. Los cristianos son llamados a ser testigos de la fe y difundir el evangelio a todos los pueblos. A todos los pueblos. Dios nos ha llamado a hacer luz en las tinieblas, en la oscuridad, donde estemos, en el trabajo, en la universidad, en donde el Señor nos mueva. Ahí tenemos que
hablarle a la gente y decirles a ellos que la única manera que te puede reconciliar con Dios es entregándole tu vida a Cristo, aceptando el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, que a través de su sangre que Él derramó nuestros pecados son perdonados, y que una vez que nosotros reconocemos esa obra, inmediatamente se rompe esa barrera que teníamos entre Dios y yo, en este ejemplo que le estoy poniendo, entre Dios y el hombre. Entonces vemos ahí la gran comisión en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos que testificar y difundir el Evangelio, no nos podemos quedar estáticos. Y finalmente la Biblia enseña que la Biblia tiene un propósito eterno. El plan de salvación de Dios implica la restauración final de la humanidad y la creación y de la creación a través de la segunda venida de Cristo, porque la Biblia habla claramente que Cristo viene nuevamente, y aquellos que han creído en Él tienen la esperanza de la vida eterna. Tenemos esa promesa, vivir con esperanza, con esa esperanza de que un día Cristo va a venir y vamos a vivir por toda la eternidad, hermano. O sea, ese es el propósito de Dios para el hombre, para el creyente, de que no solo va a vivir el tiempo que tenemos en esta tierra, porque la vida en esta tierra es tan corta. Imagínense, es tan corta, y venir a este mundo y vivir 50 años y separado de Dios, y si mueres en Cristo, peor todavía, porque dice la Biblia que vamos a ser juzgados. Pero si usted vive 50 años acá en esta tierra, 30 años, lo que el Señor le permita, pero si usted conoció al Señor y restauró esa comunión, dice la Biblia que vamos a vivir por toda la eternidad, porque Dios creó al hombre no solo para vivir 1 año, 10 años, 100 años, sino para vivir toda la vida en comunión con Él. Ese fue el propósito cuando creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad que me diste, Señor, de haber compartido tu palabra, Señor. Señor, yo te pido, Padre, que bendiga las vidas de cada una de las personas que estuvieron con nosotros en esta noche, Señor. Los que nos escucharon a través de la radio, los que nos escucharon a través de la televisión, a través de las redes sociales, Señor. Bendices sus vidas, Señor. Y aquellos padres que todavía no te han conocido, Señor, toca sus corazones, toca sus vidas, Señor. Háblales a ellos, Padre, para que ellos también te conozcan a ti, Señor, porque ese ha sido el deseo desde que creaste al hombre, a la humanidad, Señor, el que te conozcan, el que tengan una comunión con ti, Señor, y el vivir por toda la eternidad, Señor, para siempre, Señor, contigo, Padre. Gracias, Señor.